el hombre del cielo, yo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante, no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante. Por pobreza, tanto política como económicamente, me obligaron a salir de mi país. Encontré supuestamente una solución en manos de personas que hacen la trata. Para esas personas uno simple y sencillamente no es nada, no es nadie. Uno no significa nadie para ellos. Si uno llega, para ellos está bien. Si uno no llega, igual. Sigo temiendo por mi vida. Tenía miedo de no ver a mis hijos, nada más a mi esposa. No sé, porque si regreso a mi país es muy duro porque dejé hipotecado lo poco que tenía y no considero pagarlo allá. Entonces no sé qué hacer. Carlota. Vengo de una sierra del sur de México. Nosotros nos venimos del lugar donde estábamos por persecución de grupos delictivos, porque ya no respetaban mujeres, ya no respetaban niños. Es angustiante de verdad y triste vivir una vida así. Nosotros ya cuando llegaban los grupos delictivos, que ya era más seguido, teníamos que correr al monte a escondernos con nuestros hijos de la mano para, pues ahora sí que escuchar hasta que terminaran las cosas. Aún habiendo grupos militares ahí en el pueblo, no respetaban. A ellos salían hasta que ya terminaba todas las balaceras. Solo a eso salían para ver que ya haya terminado todo, para ver cuántos muertos había. Muchas personas de ahí que fallecieron sus familiares, los agarraban y los escondían en el monte porque pagar a tu familiar ya muerto al pueblo y volverlo a subir nos costaba mucho dinero, cuesta mucho dinero porque ellos dicen que practican autopsia, que hacen procedimientos y cuesta demasiado, así que era pues mejor de alguna manera esconder los cuerpos en el monte hasta que ya se fuera el gobierno. Decidimos venirnos, salirnos de ahí porque pues ya no respetaban mujeres ni niños. Empezaron a hacer quemas de casa y amenazar por los radios. Hay muchas publicaciones en Facebook donde ellos confirmaron que sea con Facebook falso lo que estaban haciendo. Nosotros decidimos venirnos aquí a la frontera para solicitar asilo, para poder tener una vida mejor para nuestros hijos, con la esperanza siempre, con la fortaleza de mi Dios, porque nunca nos ha abandonado, porque siempre está con nosotros en las tribulaciones, en las angustias, en esos problemas o en esas bajadas de la sierra donde podíamos encontrarnos a alguien que nos hiciera daño. Siempre nos ha guardado, nos ha protegido hasta este momento. Eso es lo que nos ha mantenido.
Loving God, may your wisdom call our hearts and minds away from selfish thoughts, prejudices, and ignorance. In your all-knowing, all-loving ways, we pray for the grace to enter into your truth. The truth that we are all beloved children of God, that our migrant brothers and sisters, like Mary and Joseph on the journey, are seeking a safe place to rest their head. In the words of Sorrow and Mourning Flee Away by Bishop Mark Seitz, we are reminded that migrants and migration are not problems to be solved, but are rather a great resource for humanity's development. That the voice of border communities must be taken into consideration in shaping border enforcement policies and in debates on immigration reform. That in order for love to prevail, to become the beloved community we are called to be, we must uproot the original evil that began these ideologies and policies of exclusion. As we grapple with the thick roots of xenophobia, racism, and colonialism that have tormented the Americas for centuries, may we always know that we are rooted in your love. Amen.